Muchas gracias, Eva, por la breve pero desde luego la ha hecho una amiga. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación, tanto a Pepe Tudela como a Mario Collin. Desde luego que participar en las actividades que hace la Fundación Jiménez Abad son todo un privilegio y debo reconocerlo públicamente. Es cierto que publiqué ya hace unos años, en el año 2010, en un libro que coordinaron dos profesores de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Derecho, el profesor Bermejo Vera y Fernando López Ramón, y en el que también participó la profesora Eva Sáenz. Trabajé y profundicé sobre esas relaciones de las comunidades autónomas con la Unión Europea. Particularmente estudié el Estatuto de Autonomía aragonés y esas relaciones que se establecían con la Unión Europea. Cuando se me propuso hace ya 3 años el participar en este proyecto, la verdad es que me parecía el encaje un tanto... Hombre, yo lo veía, pero, en fin, no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Y la verdad es que debo agradecer a Mario Collin el que haya sido el que me haya impulsado a trabajar esta materia y lo que voy a exponer aquí. Tenemos un trabajo ahí en común que vamos poco a poco avanzando. Y sobre ese trabajo es sobre lo que me voy a centrar en la tarde de hoy, en este rato que tengo por delante. Debo también agradecer la presentación, colaborar con Mario y la presencia de dos profesores italianos que van a explicar ese marco de relaciones de las regiones italianas con la Unión Europea. A una le he conocido este año, ayer la conocí, y al otro vengo trabajando con él desde el año 2001. Por tanto, nos une una intensa y larga trayectoria profesional y también de amistad, que es el profesor Marco Gestri, y que obviamente se encarga de todos los trabajos de Unión Europea en la Universidad de Módena. Les invito a que si alguna vez van por esa preciosísima ciudad no dejen de visitar también esa Facultad de Derecho nueva que se ha instalado en un convento y que tiene sus peculiaridades. Bueno, ya veo que los alumnos ya van entrando y ocupando el sitio, y también quiero agradecer que estén aquí en esta tarde, bueno, un poco calurosa, de septiembre, recién iniciados el curso, y algunos me decían que, bueno, pues es una materia que no aparece especificada en el temario, pues en fin, que si iba a tener demasiado interés para ellos. Yo les animé a que vinieran, porque desde luego el tener un discurso de otros profesores, un lenguaje distinto al de otros profesores, les iba a enriquecer y les iba a abrir, obviamente, la mente. Espero que así sea. Gracias también a ellos por estar aquí. Bueno, estudiemos esas relaciones y, sobre todo, el resultado de la práctica de las relaciones de las comunidades autónomas con la Unión Europea. Como punto de partida, decir que el contexto de crisis financiera y económica obviamente empujó a replantearse esas relaciones de la Unión Europea y las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea. Pero creo que hay otro discurso también muy importante y potente que a los constitucionalistas les interesa, que es la renovación de ese discurso y lenguaje cosmopolita y global constitucionalista que en estos momentos está sobre, o que la doctrina o que los estudiosos están trabajando sobre él. La Unión Europea es desde luego un laboratorio en donde hemos sabido compartir soberanía entre los Estados. El Estado-nación ya en ese marco europeo de integración pues ha dejado de ser ese Estado soberano con las características que eso implica y ha pasado a compartir, a negociar, a
a establecer cauces de diálogo entre los distintos Estados y, a su vez, ha introducido, por supuesto, ese diálogo y esa participación de los entes subestatales. Como decía, la crisis financiera y económica que desde el año 2007, por lo menos, ese es el punto donde creo que hay que partir, azota a todo el continente y particularmente a Europa, hizo que los jefes de Estado y de Gobierno llegaran a un acuerdo, que es ese tratado, ya se ha citado esta mañana, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que adoptaron los Estados el 2 de marzo del año 2012. Esto obviamente iba a tener unas implicaciones y unos efectos, repercusiones en el ordenamiento interno español, y ya se ha hablado también de la ley española que se aprueba un mes y pico más tarde, el 27 de abril, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y posteriores reformas que llegan hasta este año. Esto, obviamente, como digo, va a traer o a tener sus efectos en las relaciones de la Unión Europea, y voy a poner ya de punto de partida un ejemplo para que vayan imaginándose a dónde quiero llegar, y es cómo afecta las relaciones que puedan tener los entes regionales con las instituciones de la Unión, por ejemplo, a la hora de captar proyectos que requieren cofinanciación. Si los entes regionales, las comunidades autónomas, tienen que cofinanciar determinado tipo de proyectos en determinado tipo de programas, por ejemplo, de desarrollo rural, donde se requiere un elevado volumen de millones de euros, por ejemplo, para renovar o para actualizar, modernizar regadíos, bueno, pues si no te puedes sobrepasar de un determinado límite de deuda y hay que cofinanciar, eso tiene unas repercusiones obviamente claras sobre esas relaciones. Veremos otras que también cabe deducir, pero antes de ello partir de la enorme práctica jurídico-administrativa que existía en España y que existe en España de esas relaciones de los entes subestatales con la Unión Europea. Los tenemos, y me voy a dedicar fundamentalmente también otro inciso, a la fase ascendente, no a la descendente, a la ascendente, la formación de la voluntad. Y esa enorme práctica llevó a la institucionalización de mecanismos de participación directa y también interna. Tenemos toda una serie de de mecanismos internos, como por ejemplo la CARUE o también la Comisión Mixta, que obviamente van a canalizar esas relaciones con la Unión Europea. Luego hablaré de más. Y también tenemos toda una serie de mecanismos de participación directa de esas regiones, como por ejemplo el Comité de las Regiones, o de cómo esos entes regionales participan en las formaciones del Consejo, en las distintas formaciones del Consejo, en el Coreper 1, Coreper 2, o cómo también participan en la comitología de la Comisión Europea, o en la Consejería de Asuntos Autónomos de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, y que en las siglas coloquialmente le conocemos como la REPER, o también, por otro lado, tenemos como medios de participación de esas delegaciones, de esas relaciones de los entes subestatales, las oficinas que los estatutos de autonomía pasan a llamarse delegaciones ante la Unión Europea. Por tanto, hay toda una serie de mecanismos internos y también directos que van a poner o van a facilitar el diálogo, la consulta, la participación de estos entes subestatales. Y me dedico a estos mecanismos institucionalizados, fundamentalmente, o me refiero a ellos, porque desde luego hay otros
que no son institucionalizados y que son informales, o que yo creo que entrarían dentro de ese bloque de informales, y que son por ejemplo, las visitas ad hoc, o por ejemplo las llamadas de teléfono, que también veríamos ahí como quizá hoy en día son mucho más intensas y más exitosas que el articular esas relaciones a través de esos mecanismos institucionalizados. ¿Y por qué esa participación tan activa de los entes subestatales, de las regiones, de las comunidades autónomas? Pues por una sencilla razón, y es porque también hay que paliar el déficit democrático de la Unión Europea. Y una manera de paliar ese déficit es dando entrada a todos estos entes subestatales en, por lo menos, la propuesta o la concepción de propuestas, y a la hora de establecer consultas, escuchar y, bueno, pues hacer propuestas también que vayan en consonancia con los intereses de cada una de esas comunidades autónomas. La práctica nos ha dejado, y ya se pueden imaginar, con tantos mecanismos que he citado hasta ahora, pues que tenemos una gran heterogeneidad y diversidad de actividades desplegadas por estas comunidades autónomas, y que eso está relacionado o íntimamente relacionado con el nivel competencial y de relaciones intergubernamentales de los actores subestatales. En España, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cuál ha sido o hacia dónde ha caminado el caso español, las comunidades autónomas? Bueno, pragmatismo. ¿Qué significa eso del pragmatismo? Pues utilizar unas veces los mecanismos internos y otras veces los directos, complementarios, uno y otro. Por tanto, en función de los intereses o del momento político o económico en el que nos encontremos, pues vamos a encontrar bueno, pues que funcionan mejor, si no todas, algunas de las conferencias sectoriales, por ejemplo, o que debido a bueno, pues a algunos intereses políticos acudamos directamente a los mecanismos que he citado. Con el Tratado de Lisboa encontramos que los instrumentos de participación de las comunidades autónomas se recogen, por un lado, se materializan en ese Tratado de Lisboa, en primer lugar, en torno a ¿qué? A un reconocimiento que hay de las regiones. En el artículo 4.2 lo vemos clarísimamente, cómo hay un reconocimiento de esas regiones. También encontramos que el Tratado de Lisboa es mucho más proclive a la consulta y al diálogo. La presencia del Comité de Regiones, creo que esto también podría ser objeto de polémica. El Comité de las Regiones, bueno, pues si hace bien su trabajo puede ir más lejos o no. En cuarto lugar, otro de los instrumentos en los que vemos que están esos entes subestatales ahí llamando a la puerta para que se les reconozca determinado tipo de demandas es la posibilidad de que puedan presentar directamente recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, esto no se ha logrado, pero sí que se ha reconocido esa legitimidad al Comité de las Regiones y, bueno, pues de alguna manera se estaría también quedarían satisfechos, no del todo, pero obviamente habría ahí un reconocimiento también por ese lado. Y nuevamente, en quinto lugar, creo que también es muy importante el papel que se les ha dado a los parlamentos regionales a la hora de aplicar y controlar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Es cierto, Cortes Generales, Cortes Regionales, pero ahí nuevamente vemos cómo la presencia de esos entes subestatales está ahí presente.
Como acabo de mencionar hace unos minutos, la posición española es la de complementariedad. No siempre han sido las demandas de todos, o no son esas las demandas de todas las regiones. Bueno, hay quien, lo explicará Mario Loslander, prefieren otro sistema. Las regiones italianas ya veremos a ver también por qué optan. Bueno, unos prefieren mecanismos internos porque creen que son más eficaces que la presencia directa que se difumina, y otros pues directa. Por tanto, nos vamos a encontrar una gran heterogeneidad. Hablaba de esa enorme práctica, y aquí también deberíamos hacer mención a todos esos mecanismos internos y ver si realmente funcionan o no, porque solamente con repasar los que he dicho, mecanismos internos y de participación directa, y que solamente las voy a enumerar: la Comisión Mixta para la Unión Europea, la posibilidad de que en el Pleno del Congreso de los Diputados también se traten temas regionales, o que la Conferencia de Presidentes también trate, o la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la CARUE, o conferencias sectoriales, más los de participación directa, que sería la Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER, las delegaciones en las oficinas, o la participación de personas de alto nivel o grupos de trabajo en delegaciones del Estado ante el Consejo o la Comisión. Bueno, esto, y la lectura que creo que todos deberíamos sacar, es la cantidad de mecanismos que tenemos y si son eficaces o no todos esos mecanismos de participación, porque muchas veces nos encontramos que tanta proliferación no ha llevado sino a una pérdida. En muchos casos, esto pasa sobre todo en derechos humanos, que tanta modificación y tanto facilitar, muchas veces lo que se hace es establecer obstáculos para realmente gozar, por parte de los Estados, para gozar de más derechos. Aquí vendría a pasar, o bajo mi punto de vista, lo mismo. Hay que tener en cuenta toda esa práctica, todos esos mecanismos, pero obviamente hay que reordenar y hay que hacerlos eficaces, que es de lo que se trata. Un elemento nuevo con el que nos encontramos en el año 14, fue que en toda esta materia es que España aprobó la Ley 2/2014 de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, y ahí también nos vamos a encontrar con referencias a las relaciones de las comunidades autónomas con la Unión Europea. Como punto de partida de esta ley es que se repite constantemente el principio de unidad de acción exterior. Por tanto, queda muy claro, y creo que está en consonancia con todo lo que se ha dicho de la recentralización, renacionalización, de que se reafirma nuevamente ese principio de unidad de acción exterior, que esta ley no reconoce o no recoge la práctica existente, sobre todo en cuanto a mecanismos, que era una oportunidad que existía, que teníamos, para recoger esa enorme práctica e incluir bueno, la experiencia que al menos en España teníamos, y por contra lo que hace es que anima a las comunidades autónomas a que integren sus oficinas, sus delegaciones en los órganos periféricos del Estado, en este caso en la REPER, en la representación permanente. El artículo 12.4 de esta Ley 2/2014 así lo reconoce. De la misma manera que el artículo 5.2 también hace referencia a la obligación de informar acerca de los viajes, las visitas, los intercambios y las actuaciones con proyección, entre paréntesis, exterior, de estos entes subestatales al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Obviamente, bueno, existe esa obligación de información de viajes, de visitas, de intercambios, pero hasta qué punto
Esto, bueno, pues no choca con esa enorme práctica que teníamos y que quizá ha sido esto el que los distintos presidentes y algún presidente haya acampado a sus anchas. Habría que hacer una crítica también de por qué se ha llegado tan lejos en determinadas materias. Quizá los vacíos o las ausencias en determinadas ferias o en determinadas reuniones, pues por parte del Gobierno central hayan llevado a que se cubriera por otra gente, por otros presidentes autonómicos. Y enlazado con esto, con toda esa idea de controlar, bajo mi punto de vista, o de instar o animar a las comunidades autónomas a que se integren, las oficinas en la REPER, hay que también mencionar la posibilidad que se les da o la aclaración que se les da, aunque mal, a los entes subestatales para que celebren acuerdos administrativos y acuerdos no normativos. Por tanto, no son acuerdos internacionales, y esto hay que dejarlo muy claro, aunque es verdad que el artículo 11.3 y 11.4, que se refiere a esto, habla de acuerdos internacionales administrativos y acuerdos no normativos. Obviamente es un error jurídico el hablar de acuerdos internacionales administrativos. Internacionales sobra, o son acuerdos administrativos y acuerdos no normativos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que para que surtan obligaciones y derechos a nivel exterior internacional, el único que es capaz de poder celebrarlos es el Estado, el Gobierno central, que es el que tiene la capacidad para ello y el derecho internacional, que al final es el que está por encima del derecho de la Unión y el derecho de los Estados, siempre que no colisione con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, es el que va a primar. Por tanto, se les deja un margen de actuación a las comunidades autónomas limitado por, pues a este tipo de acuerdos administrativos y no normativos. ¿Se podía haber aprovechado esta ley para haber dado un impulso y haber recogido esa práctica? Ya lo he dicho, sí, se tenía que haber aprovechado. De la misma manera en el que se tendrían que haber simplificado los mecanismos de participación y, a su vez, se tenía que haber pensado en cómo hacerlos más eficaces esos mecanismos de participación. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión y por qué en esa ley, que creo que es muy importante para los entes subestatales, dada la dimensión exterior tan importante que han adquirido algunos y también tan polémica, sobre todo en el caso catalán, donde saltó a la prensa y casi se focalizó en el alto coste de mantener todas esas delegaciones, también del País Vasco, pero en menor medida. Bueno, se tenía que haber aprovechado la oportunidad para haber simplificado y para haber establecido un mecanismo más eficaz de esos mecanismos. Antes hablaba de un efecto que la crisis financiera y económica ha tenido sobre los entes subestatales y que es cómo determinadas comunidades autónomas o regiones o Länder van a ver limitadas sus posibilidades de acceder a algunos proyectos europeos, pero que son los más importantes, los de I+D+I, los de desarrollo rural, que es clarísimo, también cohesión, en donde se necesita cofinanciación. El otro día ya oí a los dirigentes, particularmente al consejero de Agricultura, decir que se iba a trabajar por participar en los procesos de consulta y decisorios de la Unión Europea para intentar cambiar las condiciones de acceso a ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque a determinado tipo de regiones no les beneficia, porque el porcentaje de cofinanciación no lo pueden aportar. Y a lo mejor un año lo pueden, pero otro no. Crearía, por tanto, inseguridad jurídica y por eso nos lleva a ¿qué? Pues a una desigualdad, obviamente, entre regiones. También salió el otro día, no hace mucho,
sobre todo a raíz del caso catalán, de cómo las regiones que se mantenían, las que eran fuertes es porque se mantenían unidas dentro del Estado y podían hacer presión y actuaban de una manera coordinada. Bueno, creo que eso también debería servirnos como punto de referencia de por dónde se mueven hoy pues estos entes y, sobre todo, cómo ha incidido la interdependencia en las relaciones económicas de los mismos. Ya por terminar, porque hace no sé, un poco, no sé si mucho o poco, porque no lo he controlado el tiempo, que fuera acabando, simplemente una idea más para terminar y que creo que también la puede enlazar Mario Collin, es el que es cierto que las comunidades autónomas se han movilizado, ha habido situaciones exitosas, momentos que los entes subestatales han adquirido un protagonismo y que se ha avanzado, pero que no hace falta solo movilización, sino participación. Creo que esa idea nos daría también un poco, o nos ayudaría a entender mejor cuál es ese futuro. Y lo digo también como crítica porque, por ejemplo, trascendió, no sé si es así o no, trascendió en la prensa y, bueno, como no tengo otro elemento, que la oficina aragonesa en Bruselas, y ya terminó, estaba sin director desde julio, que había cesado, porque, claro, los nuevos llegaron y lo cesaron. A día de hoy, pues no hay director en la oficina aragonesa en Bruselas. Bueno, esto demostraría, ¿no?, poco interés o que no encuentran a la persona, o igual sí, o no. Bueno, el caso es que encima le tocaba coordinar los grupos de trabajo entre las delegaciones, entre las oficinas, y eso creo que es mucho más lamentable porque la imagen que se da pues es, da pena. Sobre todo porque nos movemos en un mundo de la diplomacia y las artes de la diplomacia las tenemos que saber jugar. Y ahí deberíamos despertar y, sobre todo a las nuevas generaciones, formar mejor en todo esto. Bueno, muchísimas gracias y esto es todo.